ver, mira, vamos a recuperar el origen de esta reunión. La semana pasada, cuando tú y yo estábamos platicando de algunos asuntos que eran de interés para el público, te pedí la oportunidad de tratarte un asunto de orden personal, y ese asunto de orden personal era la serie de calificaciones y descalificaciones que el doctor Buscaglia ha hecho durante casi un año y medio, en la cual él me ha adjetivado de una manera que yo considero que es injusta, haciendo una confrontación con el trabajo que hace el señor Nieto, que es un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Así es de que yo creo que si a ustedes les parece, podríamos comenzar con esto y luego tratamos los temas que ustedes quieran. Yo estoy a su disposición, pero es por el orden mismo de lo que generó esta reunión. Pero me parece muy bien. A mí me parecería... A ver, doctor Buscaglia. Sí, mira, todas las críticas, y le agradezco infinitamente al doctor Hertz Manero que se haya prestado a este ejercicio democrático en un país donde la cultura política proviene del autoritarismo, del partido único de Estado, y creo que no existen precedentes de que una persona privada sin poder, como yo, esté debatiendo con una persona con mucho poder, como el doctor Hertz Manero, con 20.000 funcionarios detrás de él. Entonces, es muy meritorio que el doctor Hertz Manero se haya prestado a esto. Y ante todo, bueno, y también me entristece, me desilusiona que no podamos vernos las caras, porque a través de nuestros rostros, el doctor Hertz Manero decidió no mostrar su rostro, o sea, operar a través de una conversación telefónica, y Carmen, para aplicar las mismas reglas a las dos partes, me comentó que ambos deberíamos salir por teléfono, pero al no podernos ver la cara, no nos comunicamos la verdadera intención de las críticas. Yo he dicho en muchas entrevistas, en La Octava, en Sin embargo, con Carmen, que mis críticas nunca son personales contra el señor fiscal, que inclusive he dicho que yo asumo que es una persona honesta, es un rector de una universidad, un académico, un colega, y que no asumo ninguna mala intención de él. Mi crítica ha sido siempre contra el desempeño que ha puesto a la Fiscalía General de la República en una situación de que es un cero a la izquierda. Y el titular de la institución es el doctor Hertz Manero. Si fuese Carmen Aristegui, criticaría de igual manera a Carmen Aristegui. Pero es él. Entonces, es una crítica institucional y se la voy a explicar muy rápido. Yo tengo un sistema, nosotros tenemos equipos en muchos países que estamos monitoreando el desempeño de esos países en el combate a la delincuencia organizada. Y tenemos indicadores de alerta roja, alerta temprana. Y en el año 2019, lamentablemente, nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la Fiscalía General de la República colapsaron. Pasaron de ser 312 millones de pesos en el 2018 y colapsaron a la mitad, a 123 millones de pesos en el 2019. Eso es un indicador de alerta temprana que hay un problema. ¿Por qué se está asegurando la mitad en un país donde la delincuencia organizada está aumentando exponencialmente y causando ríos adicionales de sangre que se le agregan a los ríos de sangre de Calderón, de Peña Nieto y de Fox, en donde el doctor Hertz Manero estuvo trabajando con el presidente Fox? Entonces, eso inmediatamente nos focaliza en los 7 países que tuvieron esta misma experiencia en el 2019 de colapsar en sus aseguramientos, y nos preguntamos cuál es la causa. Al mismo tiempo veíamos que la UIF pasaba de bloquear 70 millones de pesos en el 2018 a 3.944 millones de pesos en el 2019. O sea, tenemos un aumento enorme en los bloqueos, que son 30 veces más que las cantidades aseguradas por la Fiscalía General de la República. O sea, una unidad de inteligencia financiera con 170 funcionarios, la UIF, está bloqueando 32 veces más dinero a delitos organizados sospechosos que la Fiscalía General de la República, con aproximadamente 20.000 funcionarios. 20.000 funcionarios contra 170. Y nos encontramos con que la UIF estaba aumentando exponencialmente, pero más que exponencialmente, enormemente, a 3.944. Este año, si quieren comparar las cifras,
nos encontramos con una UIF que está bloqueando 1.536 millones de pesos hasta el mes pasado, y nos encontramos con una Fiscalía General de la República que lamentablemente vemos que está solamente asegurando 43 millones de pesos. 43 millones de pesos hasta el mes pasado versus 1.536 millones de pesos de la UIF. Entonces, nosotros monitoreamos estos indicadores porque si bien el objetivo final es el decomiso, ese debería ser el objetivo del doctor Hertz Manero en todas sus investigaciones y impulsos de causas penales, debería ser el decomiso. O sea, primero asegurar todos esos dineros que está denunciando el doctor Santiago Nieto, y después, obviamente, que a través de una sentencia judicial se decomise. No hay otra manera de desmantelar a las redes criminales que están desangrando a México desde hace décadas y que van en aumento. Entonces yo me empecé a preguntar qué pasó en la Fiscalía General de la República y me doy cuenta, por ejemplo, que la CEIDO, que es el punto focal, la subprocuraduría que está especializada en investigar delincuencia organizada, está desapareciendo. O sea, ha pasado de 6.200 empleados aproximadamente a 1.000 empleados aproximadamente. No estoy dando el número justo, pero estoy dando... O sea, que lo único que han desmantelado en la Fiscalía General de la República parece ser que ha sido la CEIDO. Y esto es algo gravísimo porque esto podría llegar a explicar este colapso en cantidades aseguradas. Separadamente, en dólares también les puedo dar números, pero no quiero cansar a la población con números. Doctor, entonces, los se acabó los 5 minutos, sí. Bueno, adelante. Yo quiero respetar los tiempos porque si no empezamos a violar las reglas. Vamos a escuchar al doctor Gertz Manero. A ver, doctor Alejandro Gertz Manero, ¿qué nos dice? A ver, primero, vamos a establecer con toda precisión cuál es la función de cada una de esas dos instituciones. La función de la Fiscalía General de la República es una función constitucional que consiste en la persecución de los delitos federales que se le denuncien con pruebas suficientes. La Fiscalía no puede actuar por sí misma, no puede hacer una tarea que no venga y provenga de una denuncia perfectamente bien fundada por parte de cualquier institución, la Secretaría de Hacienda. Si la Secretaría de Hacienda no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, que eso es lo que hemos venido diciendo desde hace ya 1 año y medio, evidentemente la Fiscalía no tiene capacidad constitucional para hacer pesquisas por su cuenta. No es su función, tiene que esperar, y así lo dice la Constitución, a que haya una denuncia y que esa denuncia esté perfectamente bien fundada por la institución o por las personas que la están presentando. Si esas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, que no tienen todas las pruebas, que se les han pedido que las den y no las dan, pues entonces, evidentemente, el que tiene la responsabilidad de desarrollar esa tarea no la ha cumplido. Y déjame decirte, Carmen, tú lo has vivido en un asunto en que tú te has dedicado a defender a un grupo de periodistas. Cuando no presentan las pruebas, los jueces no nos admiten ningún procedimiento de carácter penal. No es que nosotros podamos hacer las tareas de los demás. Cuando están bien fundadas, cuando están presentadas las pruebas, es cuando nosotros podemos hacer ese trabajo. Y déjame decirte una cosa, Carmen. Cuando una institución está quebrantando lo que las propias, sobre todo en este caso la Suprema Corte de Justicia, que ha señalado con toda claridad que la unidad de investigación financiera a la que se refiere el señor Buscaglia está incumpliendo con las normas constitucionales y está haciendo ese tipo de aseguramientos. Si al señor Buscaglia se le olvidó que esa institución ha desbloqueado 15,000 millones de pesos que había bloqueado, 15,000 millones de pesos que fueron evidentemente bloqueados sin una base legal y los tuvieron que devolver. Entonces, si el señor Buscaglia lo que está buscando es encontrar una confrontación entre dos instituciones, que le pregunte a la Procuraduría Fiscal
que es la que representa a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno de México, sí ha tenido un solo problema con todas las denuncias que nos ha presentado. Si esto se trata de un asunto de carácter personal o esto se trata de un asunto de un análisis institucional. Doctor Buscaglia. Bueno, yo le voy a pedir al doctor Hertz Manero que no se ofenda. Yo también soy doctor Hertz Manero, entonces no se ofenda ni se enoje. Yo le estoy dando números que los podemos cotejar, se los puedo enviar para que usted me los contradiga si desea. Oiga, yo perdóneme, doctor, perdón, no se enoje. Perdóneme, doctor. No nos interrumpamos. Una intervención. ¿No? Yo no me estoy enojando, ¿eh? Pero escúcheme, le estoy dando números, doctor Hertz Manero. Sí, pero no me estoy enojando, ¿eh? Pero bueno, entonces... A ver, escuchemos al doctor Buscaglia. Hagamos una cosa, a ver. Lo que venimos proponiendo hace 16 años en México, desde que yo estaba de manera gratuita, como académico, dándole consejos al aceido del doctor José Luis Santiago Vasconcelos, era que la Fiscalía, en ese momento la PGR, debería cooperar mano a mano con 9 instituciones federales con las cuales no cooperaba, en un pool antimafia como el italiano, como el alemán, como el canadiense, como el americano, como 67 democracias lo hacen. O sea que mi objetivo es todo lo contrario de lo que usted dice. Yo quiero que se amen con la unidad de inteligencia financiera para que puedan asegurar y después decomisar a través del juez miles de montos, mucho más de lo que hacen ahora por separado y peleándose. Yo quiero que se junten. Y si usted hubiese leído mis libros que he escrito con penalistas conocidísimos en México, como Moisés Moreno, el doctor Moisés Moreno, usted se hubiese dado cuenta que lo que yo estoy proponiendo es un pool antimafia en donde usted es el director jurídico, sus MPs de la investigación. Ustedes tienen que convocar como un director de orquesta a la UIF, a SAT, al fiscal del Estado, en caso de que haya conexidad con los fiscales del Estado. Ustedes tienen que convocar a inteligencia militar, a puntos focales de inteligencia civil, en una mesa redonda, como hacen los italianos, para que a usted le brinden a usted los insumos potencialmente probatorios con los cuales, en vez de irse contra un solo mochomo, se puede ir contra 300 mochomos en la misma organización criminal. Pero hoy usted es un director sin orquesta. Usted no tiene a todas esas instituciones alrededor suyo, hoy de manera virtual, porque tenemos una pandemia, aportándole insumos al mismo tiempo que usted está impulsando la causa penal. Y usted es ante todo el respeto, usted pidió un diálogo respetuoso. Y respetuoso quiere decir que ambos no nos tomemos de manera personal las críticas. Eso es muy importante para los dos. Entonces, si yo le voy a hacer un comentario que para mí es fundamental. Yo no soy un abogado mexicano, pero sí estudié jurisprudencia, economía, y sí he leído el Código Nacional de Procedimientos Penales, y sí he leído la Constitución de México. Y la Constitución de México, en el artículo 21, establece que le corresponde solo a la policía y a los MPs investigar. Pedirle pruebas a una agencia de inteligencia como la UIF es como pedirle pruebas a la CIA. El artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México indica que la única obligación de una unidad de inteligencia es denunciar. Y el artículo 222 y 223 define lo que es una denuncia. Una denuncia es una narración circunstanciada de hechos, no pruebas. La prueba debe surgir en el sistema judicial, porque si no, no queremos tener a un sistema como el de Corea del Norte o el de Pinochet, donde las agencias de inteligencia producen pruebas a modo. Es el sistema judicial con un juez de control el que produce pruebas. Usted es una eminencia jurídica, tengo entendido, en México, y esto debe ser algo muy básico para usted para entender. Así que pedirle pruebas a la UIF como usted ha hecho es una contradicción jurídica en México. La UIF está obligada solo a darle hechos circunstanciados, una narración, personas que cometieron los hechos en esa narración. Usted, su fiscalía, debe corroborar esos hechos y transformar esos hechos en material potencialmente probatorio que se determinará la prueba a través del Poder Judicial, si es prueba o no. Pero pedirle prueba a la UIF es como pedirle pruebas a la CIA o a la KGB. No están entrenados ellos ni tienen atribuciones legales. Todo lo contrario, estarían usurpando el rol de los MPs
si el doctor Nieto estaría enviándole pruebas. Y le doy un ejemplo claro para que no parezca esto teórico. Usted pidió estados de cuentas, que el doctor Nieto le envíe estados de cuenta bancarias. Eso lo escuché o lo leí en algún lado. Bueno, eso, si el doctor Nieto le enviase estados de cuenta bancaria, sería una prueba ilícita. Se les caería el caso como se les cayó el caso en la PGR a Elba Ester Gordillo. Se les caería por ser una prueba ilícita ese estado de cuentas. Usted, sus MPs deben ir al SAT con un control judicial, con un juez de control que controle realmente si no se le está violando el derecho a la vida privada a los ciudadanos, y usted, su fiscalía, debe ir al SAT a solicitar ese estado de cuentas e incorporarlo en su investigación para corroborar los hechos que la unidad de inteligencia financiera le está enviando. Lo que usted dice... Sí. Doctor Buscaglia, se me terminaron los 5 minutos, tú eres la que contabiliza. Sí, son 30 segundos. ¿Cómo va esta contabilidad, 30 segundos, Buscaglia. Carmen? Porque la veo un poco despareja. No, va 5 minutos cada quien. Vamos contando, doctor. ¿Está segura? Yo no creo. Pero en fin, mira, déjeme decirle, doctor, no se vaya usted tampoco a enojar, por favor. Esto no es para enojarse. Con todo respeto, usted está equivocado. Déjeme decirle por qué. Porque la UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda, entre ellas la UIF. Entonces, si la UIF me presenta una denuncia sin pruebas para que yo regrese a la Secretaría de Hacienda a que me dé las pruebas que no me dio la propia Secretaría de Hacienda, perdóneme, doctor, pero eso es exactamente el problema que nos pasa, y eso es lo que le hemos pedido en todas las formas a esa unidad de investigación para que haga su trabajo en forma, como usted lo está planteando, unitaria, para que así el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría Fiscal, le alleguen a una institución que no puede hacer esas investigaciones, porque los únicos que la pueden hacer son los miembros de la Secretaría de Hacienda. Así es de que, por favor, doctor, las personas que lo están a usted asesorando en materia de derecho penal, que le expliquen a usted lo que dice el artículo 215 de la propia ley de carácter procesal, que dice que cuando una persona presenta una denuncia, tiene que presentar las pruebas que contenga y no las tiene que andar presentando en los medios. No se trata de hacer escándalos mediáticos, se trata de dar resultados de orden jurídico. Y usted me dice que yo tengo que obtener de un juez de control lo que la propia Secretaría de Hacienda me tendría que entregar como elementos para probar un delito y que no me los entrega. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la Procuraduría? La Fiscalía, si no tiene facultades para hacerlo, y cuando lo hace el juez de control le va a retirar el apoyo? Por favor, doctor. No, con todo respeto, hay que decir las cosas exactamente como son. Nosotros, ¿qué más quisieron? Déjeme decirle una cosa, doctor Buscaglia, para que vea la buena fe de la institución y lo que nos ha pasado. Lo primero que hice cuando llegué fue llamar al doctor Nieto y decirle, mire, necesitamos trabajar juntos. Nombre usted a las personas que usted considere que son capaces dentro de la Fiscalía en el tiempo que usted estuvo, para que se forme una unidad de apoyo para usted. Eso le dije. Él buscó a esas personas estuvieron trabajando más de un año y presentaron un solo asunto, uno. Así es de que no hay divorcio de ninguna naturaleza, hay buena fe, hay ganas de trabajar juntos, hay ganas de cumplir con nuestras obligaciones. No estamos haciendo propaganda personal para nadie, ni creemos que debamos de descalificar a las instituciones del gobierno. Se le ha dado todos los apoyos, y si no ha avanzado más, es que no ha habido pruebas, y nosotros no podemos hacer pesquisas, están prohibidas por la Constitución. La Fiscalía es un órgano del Estado, no es un órgano del gobierno.
tiene que obtener del gobierno todas las pruebas que el gobierno tenga. Cualquier, y eso lo sabe hasta el último de los abogados que se dedican a esto, cualquier asunto de tema fiscal, de delitos de carácter fiscal, tienen que venir avalados por la Procuraduría Fiscal, por el SAT, por la Comisión Nacional Bancaria y por esa unidad. ¿Por qué no trabajan juntos? Usted mismo lo está planteando y resulta que todos los días, y eso lo puede usted consultar con la Procuraduría Fiscal, todos los días la Procuraduría Fiscal ha dicho hasta el cansancio lo bien que trabaja con la Fiscalía, que no han tenido un solo problema, que todos los asuntos que han llevado con nosotros han salido adelante. Y resulta entonces algo esquizofrénico. En la misma secretaría donde trabajan dos unidades distintas, una manifiesta su apoyo permanente y la otra, en boca de usted, nos descalifica. Óigame, por favor. Doctor Buscaglia, una réplica. Doctor Hertz Manero, yo no soy un funcionario público mexicano, no puedo hablar en nombre de la UIF. Estamos observando indicadores en 119 países. No, señor, ahí sí, perdóneme usted ha hablado y lo ha dicho como asesor del señor Nieto y en favor del señor Nieto. Así es de que vamos a poner las cosas en su lugar. Digo, nosotros asesoramos, no nosotros asesoramos a todas las personas que nos invitan a asesorarlos de forma gratuita, en muchos casos como José Luis Santiago Vasconcelos en la PGR durante muchos años, donde aplicamos instrumentos de desmantelamiento de redes criminales que hoy no están aplicando en la Fiscalía General de la República. Y le voy a mencionar, por ejemplo, el instrumento llamado Falcone Checklist, que era una serie de puntos... Perdón, no le oí bien, y discúlpeme, ¿cuál nombre dio usted? No lo oí. Era un instrumento, señor, el instrumento que nosotros le ayudamos a la PGR a aplicar desde el 2004 al 2008, cuando falleció en el accidente aéreo el doctor José Luis Santiago Vasconcelos, se llamaba la Falcone Checklist, que era una serie de... Pero me deja terminar, porque si no, no puedo hablar. Por supuesto, no. Déjeme terminar. No, adelante. Tengo 5 minutos para hablar, si no... Sí. A ver, ese Falcone Checklist era un instrumento operativo para que todos los MPs, cada vez que se acercan a un mochomo, inmediatamente estén obligados a definir la estructura, organigrama organizacional que rodea al mochomo, que defina la logística operativa en los 23 tipos de delitos, por ejemplo, que cubre el cartel de Sinaloa, para que defina los ámbitos de tráfico, cuáles son los tráficos que rodean al mochomo en toda su organización, el ámbito de corrupción política, políticos municipales, estatales, federales que puedan estar recibiendo dinero de campaña, la identidad, por supuesto, de los integrantes, los integrantes del Poder Judicial, empresarial y las tapaderas de sociedad civil que rodean al mochomo. Eso lo hacía José Luis Santiago Vasconcelos desde el Aceido. Eso se dejó de hacer. Y como se dejó de hacer, ustedes están individualizando la acción penal y no la están abarcando en toda la red compuesta por cientos de sicarios, políticos, empresarios, tapaderas de sociedad civil, jueces y fiscales que pudieron haber sido corrompidos, como indicó el presidente de la República Mexicana, y eso hay que abarcarlo en todas las investigaciones por trata de personas, tráfico de drogas, secuestros. Eso no lo está haciendo la Fiscalía General de la República con base a las acusaciones que son públicas. Entonces, eso es una crítica propositiva, doctor Hertz Manero, no es una crítica de mala fe. A ver, doctor, yo he dicho, pero déjeme terminar los 5 minutos, doctor. Recuerda que tenemos 5 minutos cada uno, así terminamos. Discúlpeme. Entonces, si no hacen eso, obviamente, si no cubren la red criminal, después la cantidad de dinero que aseguran es paupérrima, como los datos que le di al comienzo de esta entrevista. Entonces, lo que yo le estoy proponiendo es regresar a las técnicas de investigación del doctor José Luis Santiago Vasconcelos y del doctor Samuel González, y de las personas que han hecho las cosas bien en México en el pasado, en la Aceido. Yo no me estoy refiriendo a las otras unidades, pero hay otra crítica importante, por ejemplo. Hay muchas causas por delincuencia organizada que no están siendo tipificadas como tales y quedan en las fiscalías especializadas que abordan los delitos contra periodistas, por ejemplo. El caso de Lidia Cacho.
está claramente establecido por Lidia Cacho con videos y con pruebas, como a usted le gusta, que no son pruebas realmente, son hechos, porque un ciudadano o la UIF no puede denunciar pruebas. La prueba surge del proceso judicial, no surge de un denunciante. No, señor. Eso está definido en el Código Nacional de Procedimientos No, Penales, que define lo que es una denuncia. Si la gente va al artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no de China, de México, ahí va a encontrar usted que en la definición de una denuncia no existe la palabra prueba. Son hechos circunstanciados y las personas que supuestamente el testigo observó relacionados al hecho. No, la prueba surge de ustedes. Ustedes tienen que generar la prueba. Y otra cosa más importante. En 6 o 7 entrevistas yo he dicho que usted como fiscal tiene buena voluntad, que es honesto como persona, pero que no es capaz de hacer lo que yo estoy proponiendo hasta ahora. Entonces, yo estoy proponiendo, doctor Hertz Manero, salidas como esta que le acabo de mencionar con la Falcone Checklist, que ha sido implementada en la Procuraduría General de la República. Yo no soy un turista académico que llega a criticar y me voy de México. Intento trabajar con todas las autoridades que me llaman. Y en ocasiones, por ejemplo, con el doctor Santiago Nieto, fui gratuitamente a auditar el trabajo que él hacía en FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, donde él se prestó a ser auditado por mí. Entonces, eso no es deshonesto. Usted tiene que estar buscando a gente deshonesta, mafiosos, no a personas que estamos haciendo el trabajo por México. Entonces, no es doctor Buscaglia, motivo de... entramos en la parte final de esta intervención para que el doctor Hertz Manero tenga la última intervención de este bloque antes de una pausa. Doctor Hertz. A ver, doctor, usted me dice que nosotros no hemos usado lo que usó Santiago Vasconcelos. Usted se ha acercado a mí o a la Fiscalía para platicar con nosotros, para ofrecernos su expertise, para decirnos cuáles son sus puntos de vista, que son muy respetables. Hasta el día de hoy yo no había sabido que usted se hubiera acercado a nosotros para decirnos eso. Ahora nos lo está diciendo, pero mire usted, si vamos a hablar de asuntos estrictamente legales, fíjese usted lo que dice el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar la información que requiera el Ministerio Público en sus funciones de investigación. No es nada más ir a hacer una acusación, tienen la obligación, y así lo dice la ley, de proporcionar toda la información. Por eso, la Procuraduría Fiscal, cuando presenta sus denuncias ante la Fiscalía General de la República, la presenta con toda la información, y cuando nosotros le pedimos a la UIF la información, no nos las da. Entonces, volvemos a lo mismo. Mire, tal parece que el asunto es cómo descalificamos a una institución para exaltar a otra. No quiero entrar, doctor, a un análisis de lo que pasó en la Fiscalía de Asuntos Electorales, porque ya es del tiempo pasado. Lo único que le digo a usted es que si usted tiene esas propuestas se tienen que constatar con el marco legal que nos obliga. Nosotros no podemos obtener pruebas que solamente la Secretaría de Hacienda puede tener. Solamente el SAT tiene acceso a los sistemas fiscales, a las declaraciones fiscales. Solamente la Procuraduría Fiscal tiene la capacidad de análisis para entregar toda esa información. Entonces, si la UIF me hace una denuncia para que yo tenga que regresar a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda tiene mucho trabajo que hacer y no me lo da, entonces resulta que el que tiene la culpa no es el que está buscando la solución, sino el que tiene que hacer algo que no era su obligación. Entonces, doctor, por favor, vamos a ver, mire, si el propósito de su trabajo es realmente encontrar una solución a un asunto que usted conoce bien a nivel internacional, lo tenemos que plantear de acuerdo con las estructuras de nuestro nivel nacional. La investigación para la prevención del delito, que es de lo que usted está hablando, no le corresponde a la Fiscalía, que es un órgano autónomo
que solamente puede hacer una sola cosa: recibir denuncias con todas las pruebas que tienen obligación de entregarla a quienes están haciendo una denuncia de tipo oficial, ir al juicio y ganar lo que hemos hecho. Nosotros no podemos hacer tareas de investigación para la prevención del delito, que es de lo que usted me está hablando. No lo permite la ley mexicana. La ley mexicana, después de un debate de muchísimos años, sacó a la Procuraduría de ser un órgano del gobierno y un empleado del presidente, a ser un órgano autónomo que es electo, no es nombrado, es electo por el Senado de la República, y que tiene funciones de ser abogado del Estado, no abogado del gobierno, y esa es su función. Y déjeme usted decirle una cosa para que también constatemos las cifras. A partir del momento en que nosotros iniciamos esta nueva fiscalía el año pasado, todos los delitos federales, sin excepción, han ido a la baja. La capacidad que tiene en este momento la fiscalía, por el número de sentencias favorables que tiene, es verdaderamente de otro nivel del que había habido en toda la historia de esa institución. Nosotros en los últimos 3 meses no hemos perdido un solo asunto en sentencia definitiva. Tenemos un sistema de control en todas las delegaciones del país para ver la calidad del servicio que damos, y ha subido de una manera verdaderamente excepcional, pero no nos estamos dedicando a hacer culto a la personalidad y a decir si el fiscal es o no es capaz. ¿Por qué? Porque no es un trabajo del fiscal, es como usted lo dijo al principio, es el trabajo de 25,000 personas que han cambiado muchos de sus procedimientos para hacer algo bien hecho, y que a esas personas las estemos descalificando me parece un acto muy injusto, porque en lugar de ayudar a hacer una tarea, lo único que estamos generando es la descalificación de una persona en favor de la calificación de otra. Por favor, doctor, yo creo que debemos de ser en ese sentido muy equilibrados para poder realmente llegar a una solución que, como usted bien dice, debe de ser en favor del país, no de la carrera de ninguna persona. Doctor Hertzmanero, volvemos. Rapidito. 30 segundos, Mire, doctor Hertzmanero, yo le doy mi palabra que en los países que desean ser una democracia con Estado de Derecho, como yo asumo que usted quiere para México, la crítica propositiva como la mía nunca es descalificación, no hay mala intención. Y es por eso que me ofrezco gratuitamente, sin contrato, a ayudarlos a aplicar un programa, un protocolo operativo para que puedan trabajar ustedes con 9 instituciones federales en tiempo real, con ustedes, Fiscalía, como directores de la investigación, directores jurídicos de la investigación. Y así usted va a ver que aplicando este pool antimafia, que lo han aplicado 67 democracias, ustedes van a lograr esa coordinación que usted y yo tanto anhelamos. Gratis, yo le propongo llevarle un protocolo operativo paso a paso de cómo operar con 9 instituciones federales con las cuales ustedes no están coordinando adecuadamente hoy, no por mala voluntad, sino que nunca se ha hecho adecuadamente, salvo en ese periodo de José Luis Santiago Vasconcelos y de Samuel González, que venían un poco con la educación italiana del pool antimafia. Entonces, eso gratuitamente. Acá esto no es una venta de consultoría, gratuito. Cuando le presentamos ese protocolo constructivamente, como yo lo vengo haciendo en muchos países, y a partir de ahí usted decida si lo quiere implementar con su institución. Pero le aseguro que si hacen eso y trabajan con las sinergias de 9 instituciones que al mismo tiempo a usted le aportan hechos, porque el artículo del código que usted leyó no dice la palabra prueba, dice información. La UIF aporta información sobre hechos y personas que cometieron los hechos, en una narración circunstanciada, dice el artículo 223. No habla de que la UIF debe presentar pruebas. Espero que este debate lo podamos seguir con un café, cara a cara, porque me da mucha tristeza que no nos podamos ver la cara, para poder de alguna manera entender que acá no hay mala voluntad. Simplemente estamos tratando de ayudar. Para ir al corte, doctor Hess. Mire, doctor, déjeme decirle, Samuel es un abogado por el que yo tengo mucho respeto, lo conozco de hace muchos años, y es un agente de buena fe que ha trabajado en la institución de una manera ejemplar.
Así es de que yo creo que a través de él podemos llegar a una, ¿cómo le diría?, un diálogo que sea útil y que no sean estas descalificaciones y estas, pues, se lo digo con todo respeto, pues, faltas de consideración a la institución y a mi persona. Yo creo que se puede hacer, como usted mismo lo está planteando, una participación que tenga un objeto realmente positivo y que no se desvíe en asuntos de carácter personal ni en intereses personales de nadie. Entonces, Samuel es un buen abogado. Yo con mucho gusto acepto la oferta que usted me hace. Yo los voy a convocar a ustedes, vamos a platicar, y creo que esta plática también ha sido muy útil para que cada uno exprese su punto de vista, que le repito, desde que llegué le di todas las facilidades a esa institución, y eso tengo decenas de testigos. Desde que llegué he trabajado, pero en absoluta armonía con la Secretaría de Hacienda, sin ningún problema de ninguna naturaleza. Pero usted me está escuchando, doctor Hertz. He dicho que no es un tema de que usted no tenga buena voluntad. Nadie cuestionó eso. Estoy hablando del desempeño institucional que usted lidera. Usted es el responsable. Espéreme tantito, ahora sí déjeme hablar. De ese desempeño constitucional y de ese desempeño legal y de esos datos, que no los digo yo, no, ni los dicen instituciones ajenas a nosotros, lo señala el Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, la reducción de los delitos federales ha sido verdaderamente notable en todo el país. Los resultados de la capacidad de la propia Fiscalía en materia de delitos de la naturaleza que usted se ha expresado, los ha señalado el Procurador Fiscal de la Federación, que es el representante del gobierno en los temas que usted está señalando, y que es el que ha dicho en innumerables ocasiones lo bien que trabaja la institución de la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja esos asuntos, con la Fiscalía, con la que nunca ha tenido problema. Y él dijo algo que fue verdadera y que lo podemos comprobar. Estamos en tiempo prestado, doctor Hertz. Nos tienen que... Estamos en tiempo prestado. Déjenme los dos para recuperar este equilibrio de tiempos, más o menos en lo que se puede con un debate. A los dos, gracias por estar de nuevo aquí. Permítanme hacer una pausa. Bueno, nuevamente la idea es mostrarle datos jurimétricos al doctor Hertz Manero para que no piense que estas son opiniones subjetivas, con la idea siempre en mente y como objetivo de que se forme ese pool antimafia con la UIF, con inteligencia militar, con un punto focal de inteligencia militar, inteligencia civil, SAT, aduanas, las instituciones de la entidad federativa, en el caso de que exista conexidad entre el fuero común y el fuero federal, para que avancen estas investigaciones del aceido de la manera que avanzan en Italia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos con su ley RICO, su ley contra la delincuencia organizada, en donde el aceido en el 2019 tenía 2.799 carpetas, el aceido, y solo judicializó 182, un 6.5% de las carpetas de investigación. El aceido hasta el mes pasado tenía 2.719 carpetas de investigación en el 2020 hasta ahora, y solo judicializa 62 casos. Entonces, si ustedes forman este pool antimafia, la capacidad de judicialización, la capacidad de abrir líneas de investigación cuyos hechos alimente SAT, alimente la UIF, alimente inteligencia militar, alimente las unidades de inteligencia de las policías, de la Policía Federal, en una mesa redonda virtual, como hacen los italianos, van a poder pasar del 6.5% de judicialización de carpetas de investigación al 50%, como es Italia, al 60%. Porque estos datos jurimétricos nosotros los evaluamos y los seguimos mes a mes. Entonces, es algo que a mí me desespera a veces, porque me siento a veces que yo estoy muy contento de que el fiscal general esté dispuesto a dialogar sin intermediarios. Samuel González trabajó conmigo en la ONU cuando trabajábamos juntos, en donde, por ejemplo, fuimos a Chihuahua a determinar que la mayor cantidad de casos de feminicidios eran casos que le correspondían al fuero federal, porque había células de la delincuencia organizada metidas.
hacíamos una evaluación de la investigación y del impulso de la causa penal, de las resoluciones de MPs y de jueces, y a partir de ahí, con el doctor Carlos Castresana, un juez español, avanzábamos en recomendaciones en donde a mí me llama la atención, por ejemplo, que ahora los feminicidios en México se asuma que pertenecen al fuero común, cuando nosotros encontrábamos en Chihuahua que más del 60% de los feminicidios había células de la delincuencia organizada del cartel de Juárez metidas atrás. Eso lo evaluamos judicialmente con Samuel González, lo evaluamos judicialmente con Carlos Castresana. Entonces hay premisas que yo estoy desafiando, no descalificando. Solo en los países autoritarios a la crítica se le llama descalificación. En los países democráticos, como es el caso del presidente López Obrador y su gobierno, la crítica es una crítica cuando viene acompañada de números. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto que me puedo equivocar. Puede ser que mis números no sean los números del doctor Hertz Manero. Puede ser, pero yo le estoy dando números, como ahora, del Aceido. Entonces hay que marchar hacia las mejores prácticas de esos países que mencionaba Carmen Aristegui. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República hoy no está aplicando las técnicas de investigación que están contempladas y plasmadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que fue solemnemente ratificada por México como país soberano. Ahí hay técnicas de investigación importantísimas para poder conocer el organigrama de la organización criminal. Por ejemplo, operaciones encubiertas que no se están realizando a través de la Fiscalía General de la República, uso de testigos colaboradores, otorgamiento de recompensas a la población por las denuncias, cosa que no se está haciendo adecuadamente. Vigilancia electrónica, no solamente intervenciones telefónicas al estilo de los años 70, sino vigilancia electrónica de lo que se llama el Deep Web, Dark Web. El Dark Web es el Internet oscuro, que no puede ser accedido a través de Google o de Yahoo, es accedido a través de aplicaciones que criminales, delincuentes están utilizando para realizar transacciones involucrando a medicinas falsificadas, que es un delito que está matando a cientos de miles de mexicanos y que no está contemplado en el plan de persecución penal del doctor Hertz Manero y de su institución. Las medicinas falsificadas, el tráfico de medicinas falsificadas y substándar es una epidemia en México. Es el quinto país del mundo con el mayor mercado de medicinas falsificadas que están matando a mexicanas y a mexicanos. Eso no está en el plan de persecución penal, ni lo veo tampoco en las imputaciones penales de la Fiscalía. Entonces, a través de estas pool antimafia, a usted le va a llegar información, no pruebas, porque ninguna de esas instituciones le va a dar pruebas. La prueba la consigue usted, con base a la teoría del delito y con base al nuevo sistema de administración de justicia penal con carácter acusatorio y oral. Entonces, la prueba va a surgir a través del procesamiento judicial, pero todas estas instituciones alrededor del fiscal Hertz Manero van a alimentar a las investigaciones que impulse el fiscal Hertz Manero y van a abarcar una red muchísimo más amplia de delincuencia organizada de lo que abarcan ahora, doctor, por ejemplo, en el tema de medicinas falsificadas. Doctor Hertz Manero. A ver, mire, yo creo que aquí hay una contradicción que tenemos que aclarar, doctor. Mire, usted está señalando que es indispensable hacer un trabajo en equipo, en grupo, para que cada una de las áreas que tiene alguna tarea haga su trabajo. Y eso es precisamente lo que después usted nos critica. Si nosotros decimos, ¿cómo vamos a obtener pruebas que solamente las puede obtener la Secretaría de Hacienda? No las podemos obtener nosotros. Entiéndalo, doctor. Todos los delitos fiscales tienen que pasar necesariamente en sus investigaciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la única que puede obtener esa información sobre lavado de dinero y sobre delitos fiscales. No lo puede hacer la Fiscalía, se lo tiene que pedir a la Secretaría de Hacienda, que es la UIF, es Secretaría de Hacienda. Entonces, no es posible que la UIF, que es Secretaría de Hacienda, presente una denuncia, la haga pública, cosa que también va en contra de la secrecía que señala la ley, y ya que la hizo pública, entonces la Fiscalía tiene que regresar a la Secretaría de Hacienda y decirle, oye, eso que me denunciaste, el único que lo puede probar eres tú, porque el único que tiene acceso a todas las estructuras de investigación fiscal eres tú.
entonces tú dame eso y no me lo da, y entonces resulta que la Fiscalía tiene la culpa de que la Secretaría de Hacienda no le dé la información que son las pruebas con las únicas con las que se puede seguir un asunto de ese carácter, porque ya lo denunció, pero no da las pruebas, porque como la UIF, que es Hacienda, no tiene obligación de dar las pruebas, pero Hacienda sí tiene obligación de dar esas pruebas, porque si no, no las acepta el juez. Por favor, doctor, digo, ese tipo de contradicciones no las podemos manejar, y además usted está insistiendo en algo que va en contra de todo lo que la ley mexicana ha establecido. Ha establecido que la prevención del delito, que es de lo que usted está hablando, de saber cómo se está moviendo en la inteligencia para la prevención del delito, eso no es asunto de un fiscal, porque no lo puede hacer legalmente a menos de que haya una denuncia por parte de quien tiene el conocimiento de lo que hizo. Nosotros no podemos hacer lo que usted está pidiendo, porque, y pregúnteselo a Samuel, por favor, porque la ley no nos los permite, nos permite única y exclusivamente hacer lo que nos denunciaron y obtener las pruebas que ellos nos dieron o que ellos nos pueden dar. Usted me dice, la UIF denuncia, usted busque las pruebas, porque ella no tiene obligación de denunciar. Y entonces, ¿quién tiene obligación de dar las pruebas? La propia Secretaría de Hacienda, y no me las da, y entonces yo tengo la culpa de que el que denuncia, que no da las pruebas, sea el que finalmente diga que no se hacen las cosas. Hombre, por favor, ¿a qué nivel estamos llevando? Mire, doctor, lo que se trata es de resolver un problema, lo que se trata es de encontrar una solución. Si lo que usted me está diciendo es que el sistema mexicano no trabaja de manera coordinada entre la prevención del delito, que no le corresponde a la Fiscalía, y lo que le corresponde al gobierno, eso es una premisa muy lógica que yo he sostenido siempre, en el sentido de que lo que primero se tiene que resolver es la prevención del delito. Y para eso presenté un proyecto legislativo que otra vez, antes de que lo sacara yo, el escándalo mediático dijo que estaba yo presentando algo que ni siquiera yo había logrado ni presentar, y que espero poderlo presentar ahora en septiembre. Doctor, vamos a aclarar estas cosas, porque si no, seguimos dándole vueltas a lo mismo. No es que la Fiscalía dé buenos o malos resultados en razón de su propia conducta. No, la Fiscalía da los resultados de las denuncias que vienen, en el caso que usted presenta, del propio gobierno, que es el que tiene los datos, que la Fiscalía no los podría obtener de otra manera, no puede obtener esos datos. Entonces, o se los da la Secretaría de Hacienda, o no hay manera de hacer los juicios. Entonces, bueno, no podemos salirnos de ese círculo vicioso si no entendemos que una cosa es la prevención del delito y otra cosa es la persecución. Bueno, pero doctor, ¿me corresponde a mí el tiempo ahora, Carmen? Corresponde, sí, corresponde. Ok, doctor Hertzmanero, no lo metamos a Samuel como intermediario, porque si no el pobre va a decir, ¿y yo por qué? A ver, no, bueno, eso lo dice él, lo digo yo. No, es un chiste, le estoy haciendo un chiste. A ver, yo se lo voy a decir en otras palabras, con la mejor de las intenciones, a ver si se entiende mejor. Sí, donde yo entiendo en las 67 democracias que nosotros le hacemos seguimiento con Estado de Derecho mínimo, entre ellas México, las diversas áreas que integran el gobierno, ¿no? Aduanas, SAT, lo que usted menciona, inteligencia militar, etcétera. Las diversas áreas que integran el gobierno de México son las encargadas de generar la información. Información. No dice pruebas, información. Ellos son los dueños de la información, como usted bien dice, porque son quienes la generan. La UIF recopila esa información y la señala en una denuncia como hechos, cuando ellos determinan en la UIF que esos hechos son compatibles con patrones de comportamiento de lavado de dinero que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, que está ubicado en París, formado por muchos países, entre ellos México. Patrones operativos, acá no estamos hablando de leyes. Entonces la UIF dice, este comportamiento, estos hechos, estas transacciones entre Juan y Pedro y esta empresa, se parecen mucho a lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional nos dice que es un indicio de lavado de dinero. Entonces le envían la denuncia a usted, como establece el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales, y usted
Después debe recabarla directamente con esas autoridades, con un juez de control, y eso incluye actas constitutivas, la Secretaría de Economía, facturas del SAT, escrituras de inmuebles, del registro público de la propiedad, estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria, creo que se llama en México. Entonces, eso lo tiene que hacer sus MPs ya con todas esas instituciones, UIF, SAT, aduanas, fiscal estatal si hay conexidad, alrededor suyo. Usted es el director de la orquesta en ese pool antimafia. Usted, doctor Hertz Manero, usted. Pero hoy es un director sin orquesta, porque no tiene a esas instituciones en tiempo real dándole toda esa información, que, insisto, no constituye prueba. Esto es un desacuerdo que sí me gustaría tener un debate con usted en una escuela de derecho alguna vez, si es posible, porque yo creo que esto es un tema muy importante. Porque en todas las democracias con Estado de Derecho, las agencias de inteligencia no pueden producir prueba para evitar los abusos de Pinochet o de Maduro en Venezuela, donde agencias de inteligencia están fabricando pruebas sin control judicial. Las agencias de inteligencia le dicen a la Casa Blanca, por ejemplo, la CIA, tenemos una grabación e información de que tal terrorista va a colocar una bomba en Nueva York. El nombre del supuesto terrorista y el lugar. Ellos, inmediatamente la Casa Blanca le da participación al Departamento de Justicia para que el fiscal federal corrobore la información de inteligencia separadamente con un juez de control. Y a medida que avanzan con la investigación, se establecen los insumos potencialmente probatorios que se constituirán en prueba durante el procedimiento judicial a través de un juez. Entonces, la CIA no puede producir pruebas de que hay un terrorista por colocar una bomba. Entonces, eso es algo que se tiene que debatir y yo asumo buena voluntad de su parte y, por supuesto, buena voluntad de la mía, pero nunca es una crítica personal. Cuando yo le digo que no se están aplicando las técnicas de investigación en su fiscalía que establece la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, y le di los nombres de las técnicas de investigación, que son importantes. La vigilancia electrónica es clave, porque muchas de estas medicinas falsificadas, a través del Global Initiative Against Organized Crime, que es una red internacional a la cual yo pertenezco, se estableció que el cartel de Jalisco Nueva Generación, a través de esta red internacional de expertos como yo, está intercambiando transacciones de medicinas falsificadas, no solamente en México, sino en el exterior, a través del Internet profundo, del Dark Web. Entonces, eso es algo que ustedes no están interviniendo con sus técnicas de intervención, de las comunicaciones. La vigilancia electrónica no la están llevando adelante. El otorgamiento de recompensas, el uso de testigos colaborantes, operaciones encubiertas, entregas vigiladas. Y si esas 9 instituciones federales, más las estatales, están a su lado, van a poder brindarle mucho más hechos con los cuales ustedes van a poder en la Fiscalía seguir muchísimas más líneas de investigación que van a abarcar no solo al mochomo, sino a cientos de mochomos, políticos, jueces, fiscales corrompidos, empresas lavadoras que hoy no están abarcando en su red. Entonces es buena voluntad y este protocolo operativo que le vamos a hacer llegar, si usted lo dispone así, va a indicar cómo se hacen estas cosas para que las hagan mejor. Toda institución del planeta puede hacer las cosas mejor. Todas. No hay ninguna institución perfecta. Creo que se me terminó el tiempo, ¿no, Carmen? Doctor Hertz Manero. ¿Ya tengo mi oportunidad? ¿Va usted? Bien. Mire, doctor, déjeme decirle algo que yo creo que ahí hay una contradicción, con todo respeto. Usted me dice que una unidad de inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia. Entonces, ¿por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la Suprema Corte dijo que son absolutamente anticonstitucionales? Entonces, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica. Es una unidad de inteligencia que lo único que busca es... No me denomine esquizofrénico. Bueno, déjeme... Sí, estuvo fuerte eso. Permítame, usted me dijo que tenemos nuestros tiempos. La unidad de inteligencia genera, como usted lo plantea, una serie de datos de inteligencia. Pues no, la unidad de inteligencia hace tareas que son propias de una sentencia definitiva llevada ante un juez, y eso no lo digo yo, lo dijo la Corte. La Suprema Corte de Justicia dijo: lo que está haciendo la unidad de inteligencia
es absolutamente inconstitucional. Tesis de la Corte, ¿eh? Y también le dijo, tú no puedes hacer ningún tipo de bloqueo de cuentas más que cuando hay una petición de orden internacional. En muchísimas ocasiones no lo ha hecho. Y volvemos a lo mismo, hay que aclarar, porque si no la gente que nos está escuchando no tiene una idea muy clara. Las leyes en materia bancaria señalan que los bancos tienen la obligación de estarle dando a tiempo real la información de todas las operaciones importantes o que tengan alguna significación o alguna preocupación a la Secretaría de Hacienda, que es lo que recibe la UIF. Es decir, la UIF no hace más que recibir los datos que le dan los bancos, y se los dan porque están obligados a darlos. Y con esos datos, si resulta que esos datos coinciden con el hecho de que hay una persona que está de alguna manera señalada porque está en algún problema de carácter legal, entonces la UIF, de acuerdo con el criterio de usted, bueno, pues le avisa a la Fiscalía que hay ese problema. ¿Y qué hace la Fiscalía? Pues le dice, oye, Hacienda, tú tienes esa información que te la dan a fuerzas, no es que hayas hecho una investigación, es que te la llega todos los días por una línea directa a tiempo real. Dime si efectivamente esas personas tienen algún tipo de problema fiscal, de lavado de dinero, de alguna defraudación de alguna naturaleza, porque si no, no tengo pruebas. ¿Con qué pruebas voy a ir si no son con las de ustedes? Yo no puedo ir ante un juez y decirle al juez, fíjese que la Secretaría de Hacienda, que es la que me tiene que dar esos datos, no me los da, pero yo creo que se está cometiendo un delito. Bueno, ni me recibe. Entonces, lo que yo le estoy comentando a usted, y que fue lo que le comenté a este señor hace 1 año y medio, le dije, vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos a poder dar un resultado, vamos a hacer lo que usted mismo está planteando. Pero entonces, o se es una unidad de inteligencia, o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas por miles de millones y luego se las desbloquean y pierde los amparos y las suspensiones, y esto se vuelve lo que está ocurriendo. Doctor, lo que usted está planteando, ¿por qué no? Ya para no seguirle dando vueltas a esto, porque si no, usted me va a volver a repetir toda una letanía y yo le voy a repetir la mía, y yo creo que ya todos los que nos están oyendo ya están cansados. Vamos a reunirnos, yo ya puse mi punto de vista, usted expresó el suyo, yo respeto su punto de vista y lo vamos a tratar, y sí le pido que por favor, cuando tratemos estos asuntos, los tratemos con respeto. Eso es todo lo que yo le planteé a Carmen hace 1 semana y lo que le vuelvo a plantear al final. Y Carmen, yo creo que con esto hemos debatido ya suficiente. Bueno, el debate eso sería para las 10:30, doctor. Eso sería autoritario, doctor Hertz Manero. Yo no quiero que usted tenga una imagen autoritaria. Usted es una persona de bien. Continuemos, escuche mis propuestas, ¿ok? Y después, si usted no está de acuerdo con ellas, me dice por qué no está de acuerdo y la contradice. Pero volvamos a repetirlo, no vamos a repetir nada, pero yo, por ejemplo... Mire, doctor, si yo fuera autoritario, no hubiera yo tenido este diálogo con usted. No le dije que usted es autoritario, dije que no quiero que tenga esa imagen. Si corta el debate y decide usted unilateralmente... Creo que está suficientemente tratado. Usted que lo cree, que para los fines de ustedes no está suficientemente tratado. No, lo seguimos por ejemplo, tratando. Lo tratamos hasta las 10:30, Carmen. No hay problema, yo sigo aquí con ustedes. Eso es lo que quedamos. Les propongo una cosa, doctores. A ver, doctores, dejemos aquí. Y lo sigamos el debate, porque no creo que esté la gente cansada, como usted dice, doctor Gertz. Están diciendo cosas muy importantes. Es muy importante el ejercicio democrático de escuchar a un fiscal general de la República y al doctor. Con mucho gusto. Venga. Y lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesario. Buenísimo, buenísima noticia, doctor. A ver, doctor Buscaglia. A ver, doctor Hertz, yo no dije antes que la facultad de bloqueo en la legislación mexicana, la facultad de bloqueo de dineros que hace la UIF, esos miles de millones de pesos, está en el artículo 115 de su ley de instituciones de crédito. Y ellos tienen la facultad de bloquear. Pero esos bloqueos no es una decisión en un Estado de Derecho, es una agencia de inteligencia, como la CIA. Ustedes tienen que tomar esa denuncia con el bloqueo incluido, corroborar que la acción de la UIF no fue ilegal y después transformar ese bloqueo en un aseguramiento. Aseguran ese mismo dinero y avanzan hacia el decomiso. A mí lo que me da enorme tristeza,
y un poco me frustra, no me enoja, pero me frustra, es que estos cortocircuitos entre usted y el doctor Nieto son un regalo de Navidad para el cartel de Jalisco. Son un regalo de Navidad para el cartel de... Usted lo promovió, pero es un regalo de Jalisco. No, este problema viene siendo, estos conflictos los vienen teniendo, y yo acá no estoy asignando culpa, desde hace mucho tiempo, antes de que yo haya hablado. Y le estoy dando números en comparación de los aseguramientos de ustedes y de los bloqueos de la UIF, que dan cuenta que los aseguramientos de ustedes han colapsado del 2018 al 2019, y yo solamente como científico quería saber por qué. Y me encontré con que los elementos de prueba, señor, por eso. No, pero escúcheme. No, los elementos. Usted también pero estoy hablando con mis 5 minutos. Son reglas. Usted es el fiscal, debería respetar estas reglas primero que yo. Entonces, estas son reglas que tenemos en este debate. Entonces, le estoy diciendo... Adelante. Este es un problema gravísimo que tenemos, porque este cortocircuito solo beneficia a la delincuencia organizada. Entonces, le he propuesto un protocolo operativo para terminar con estos cortocircuitos, para que la UIF y otras 8 instituciones se incorporen a su mesa de trabajo en tiempo real para que sus líneas de investigaciones reflejen toda la información que por ley les deben dar estas 9 instituciones. Y hay un problema muy grave que yo encuentro también en México que ayuda a la impunidad y que de alguna manera tiende a violar el artículo 2 y 3 de la ley orgánica de su fiscalía, es que hay miles y miles y miles y miles, incontables casos en las fiscalías del fuero común en México, aquí y allá, donde hay delitos graves que están siendo cometidos por células de la delincuencia organizada, que quedan en estas fiscalías del Estado, y usted está esperando de que las fiscalías del Estado les desglose el delito federal. Y lo que tenemos que hacer, como en el caso de Lidia Cacho, es que cuando hay hechos denunciados en donde el cartel del Golfo está mandando sicarios a la casa de Lidia Cacho para asesinarla o para lo que sea, ella por suerte no estaba ahí, le matan a su mascota, y después ese caso queda en la Fiscalía Especializada para atender a los delitos contra periodistas, cuando lo tendría que tener la CEIDO. Entonces hay un problema grave en la atracción de causas, en la facultad que usted muy bien tiene, de acuerdo a la ley, de atraer causas, de asignarlas a una fiscalía mucho más poderosa como la Subprocuraduría, la CEIDO. Y la CEIDO estoy viendo que disminuyó sus empleados de 6.200 hace un par de años a casi 1.000 ahora. Entonces yo quiero saber, y que usted me explique, por favor, cuál es la razón de ese colapsamiento en el número de personal de la CEIDO, en un momento en donde la delincuencia organizada, de acuerdo a nuestros datos, continúa aumentando en todos sus tipos de delitos, del fuero común y del federal. Ahora, usted no tiene la culpa de que aumenten los delitos. O sea, usted no puede controlar los índices delictivos. Usted es solamente un eslabón, el más importante, creo yo, del sistema de administración de justicia. No se lo puede culpar a usted por el aumento de los delitos, ni a su institución. A eso me refiero. Pero si ustedes no coordinan interinstitucionalmente adecuadamente, como yo le estoy proponiendo en este protocolo operativo que le estoy ofreciendo gratuitamente, la delincuencia organizada va a continuar aumentando. Y los casos como los de Lidia Cacho, que es una mujer mexicana valiente, periodista, que se tiene que estar refugiando sin protección del Estado mexicano y corriendo de país en país para que no la asesinen. Eso es una tragedia que están viviendo miles de periodistas en México. Eso es un delito gravísimo, doctor Hertz Manero, y que debido a esa falta de coordinación entre sus fiscalías, o por presiones diversas, de que la Secretaría de Gobernación presiona a la Fiscalía Especializada para atender delitos contra periodistas para que no se la den a la CEIDO. Entonces, esto es algo gravísimo. Y mientras tanto, el señor César Marín sigue caminando por la calle tomando cócteles. Entonces, esto es tenemos problemas muy graves que deben ser abordados a través de este protocolo operativo que vamos a intentar reinstalar con usted a partir de cuando usted lo disponga, con Samuel González y con otros abogados y abogadas mexicanas que han estado en este tema por muchos años. Gracias. Doctor Hertz. A ver, déjeme decirle algo que es muy importante, doctor. Desde que yo llegué a la Fiscalía y que ya era una entidad autónoma, yo no he dado de baja a nadie que no haya sido casos individuales por responsabilidades de carácter penal. No ha habido un corte de personal en la CEIDO a partir de que yo llegué, pero ni de lejos comparado con las cifras que usted está dando. Yo le prometo, y se lo voy a mandar a Carmen, la información certificada de cuál es el número de servidores públicos que hay en la CEIDO cuando yo llegué, los
hemos dado de baja y consignado, que han sido casos muy relevantes de personas que estaban cometiendo delitos muy graves, sobre todo de secuestro, y usted va a ver que esos números no corresponden absolutamente en nada con la administración que yo tengo a mi cargo. Así es de que ese es el primer punto. El segundo punto, volvemos a lo mismo, y si lo vamos a repetir, lo repetimos cuantas veces sea necesario. El que le hizo la oferta y le puso al personal y le acondicionó unas oficinas especiales a la UIF para que pudiéramos trabajar en conjunto, y que yo lo propuse, fui yo, y lo sabe el gobierno federal, lo saben en todos los ámbitos del gobierno federal, que se pusieron a los fiscales que el señor Nieto propuso. No funcionaron. Tercero, esta propuesta que usted tiene de trabajar en conjunto, estoy diciendo que yo mismo se la propuse a este señor, y que creo que debe de manejarse dentro del marco de lo que la misma legislación mexicana dijo, que tenía que haber una distancia y una autonomía de lo que es el ejercicio de la acción penal y la función del Ministerio Público con el gobierno de la República. Eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto, si no, no hubiera yo hecho esa oferta al señor Nieto y él hubiera puesto a las personas que él designó. No se trata de eso. Se trata de establecer un buen equipo de trabajo, en el cual usted lo volvió a repetir, y creo que hasta que termine esta reunión lo vamos a seguir repitiendo. Yo no puedo, y el Ministerio Público y cada uno de los agentes que llevan las tareas de consignar y de judicializar casos, no pueden hacerlo si las autoridades competentes no les entregan los elementos que van a llevar ante un juez de control para que los ratifique y los pueda presentar durante el proceso. Esos elementos, esas pruebas, todos esos elementos, sobre todo de carácter pericial y técnico, solamente los puede dar la Secretaría de Hacienda, solamente. Nosotros no podemos hacer las funciones del SAT, no podemos intervenir en las tareas de investigación de carácter fiscal que hace la Procuraduría Fiscal, no podemos hacer las tareas y tener la autoridad que tiene la Comisión Nacional Bancaria para obtener todos los elementos de prueba. Me los tiene que dar la Secretaría de Hacienda. No sé si esto quede claro, lo voy a repetir por los próximos minutos hasta que lo tengamos suficientemente claro. Necesito que esas instituciones me den esa información. Con la Procuraduría Fiscal la tengo perfecta, con el SAT, con la Comisión Nacional, con todos tengo perfecto. Ahora me dice usted que una institución de inteligencia que obtiene información de inteligencia, la ley le da funciones para hacer ese tipo de aseguramientos o de bloqueos de cuentas. Efectivamente, y ya la Corte dijo que esa conducta es ilegal y es anticonstitucional. No lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que eso no está bien, aunque lo diga un artículo, porque como usted sabe perfectamente, si una ley o un artículo es inconstitucional, los únicos que lo pueden decir son los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ellos ya lo dijeron. Entonces, estamos metidos en una rueda que vuelve a lo mismo. Usted me dice, ustedes no trabajan en conjunto. Le digo, pues si yo les propuse que trabajáramos en conjunto. Bueno, me dice, es que la unidad de inteligencia nada más hace funciones de inteligencia. Bueno, si hace funciones de inteligencia, le puede pedir a sus propias organizaciones en la que trabaja los elementos de prueba. No lo hace. Bueno, eso lo tiene que hacer usted. Entonces, ¿él qué hace? Nada más salir al público a decir que ya hizo una denuncia y que la Procuraduría no cumple. Entonces, yo tendría que decir, fíjense que la Procuraduría no cumple porque la Secretaría de Hacienda no me entrega, y entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario de lo que usted está proponiendo. Nos vamos a pelear entre todos, que eso es lo que no he querido. Doctor Buscalia. Carmen. Sí, sí, felicidades al perro que está ladrando ahí, pero la Suprema Corte...
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo tengo entendido, nunca ha declarado inconstitucional el bloqueo. Hizo una interpretación conforme en lo que cabe la pena resaltar, dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa, que no viola el artículo 21 constitucional. El artículo que a usted le da, solamente a usted y a la policía, la atribución de investigar. Investigar es solamente ustedes. El artículo 21 a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que nos están escuchando, vayan a Google, vayan al artículo 21 de la Constitución, indica que solamente la Fiscalía del doctor Hertz Manero y la policía pueden investigar, no las unidades de inteligencia. Repito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declaró nunca inconstitucional el bloqueo. Hizo una interpretación conforme en lo que cabe la pena. Resaltar dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que después ustedes en la Fiscalía deben corroborar como parte del proceso del impulso de la causa penal, corroborar y transformar ese bloqueo en un aseguramiento. Eso es lo que yo entiendo y entienden todos los penalistas mexicanos que trabajan junto a nosotros, incluyéndolo a Samuel, a Moisés Moreno y a toda la gente que me acompaña. Yo en todos los países que trabajo con la mejor gente de cada país. Siempre lo he hecho. Por lo tanto, no me dejo llevar por mis propias interpretaciones y por mis propios errores que yo pueda cometer. Siempre tengo controles de calidad. Y ese procedimiento que yo le acabo de mencionar, en donde la UIF bloquea y ustedes aseguran, es un control para que en un Estado de Derecho no se cometan abusos contra el derecho a la vida privada de las mujeres y hombres de ese país. Entonces, ese control, ese doble que parece hasta reiterativo, la UIF bloquea, es un acto administrativo, ustedes toman la denuncia con el bloqueo, corroboran y aseguran siempre dentro del marco del Código de Procedimientos Penales. Ahí no hay ningún problema, así que no estamos repitiendo algo que dijimos antes. Esto es una contradicción respetuosa a lo que acaba de decir el doctor Hertz Manero. El objetivo es que cuando ustedes apliquen el Falcone Checklist o este protocolo operativo de cooperación interinstitucional entre 9 instituciones federales y ustedes, la cantidad de dinero asegurado se va a multiplicar por 50, por 100. Esa es la experiencia que tuvo Italia, que tuvo Alemania, que tuvo Estados Unidos con la ley RICO, los canadienses, los franceses, los portugueses, cuando se coopera, pero no solamente con la buena voluntad del doctor Hertz Manero, que él ya se la manifestó, nos está diciendo el doctor Nieto. Eso es buena voluntad. Hay que tener un protocolo operativo que diga quién aporta qué, cómo se aporta, hay que determinar si es legal cada uno de esos aportes de información de cada institución, y a través de este pool antimafia, de este grupo antimafia, se comienzan a abarcar los delitos de, por ejemplo, corrupción, de los cuales se acusa a Lozoya y al ex gobernador César Duarte, de los cuales se los acusa, se transforma esos delitos tipificados por diferentes tipos penales de corrupción, se los transforma en una causa tipificada por delincuencia organizada, porque así se hacen las democracias modernas. No existen imputaciones penales individuales contra un señor como César Duarte o Lozoya. Inmediatamente se tipifica delincuencia organizada. Y con eso cubres a toda la red internacional mexicana y las extranjeras de empresarios, de personal judicial, de pantallas de sociedad civil, fideicomisos, pero eso ustedes solos no lo pueden hacer en la Fiscalía. Necesitan 9 instituciones que estén aportando hechos, información de inteligencia, porque solo ningún fiscal del planeta puede abarcar una red tan compleja como la que rodea a César Duarte o la que lo rodea a Lozoya, que estaba escondido en una mansión en Europa, de esas que aparecen en las películas de James Bond, en donde el tipo está claramente protegido por empresarios internacionales. Entonces, esa red solamente la pueden alcanzar a través de una muchísima más intensa cooperación legal internacional, cooperación judicial internacional y asesoramiento legal internacional que están establecidos en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, que es ley en México. Entonces, la idea es transformar a los casos de Lozoya o a los casos de César Duarte, no solo en conferencias de prensa, en donde se los muestra y está muy bien que lo hagan porque la gente tiene que ver que se hace justicia, pero tienen que transformar eso en delincuencia organizada. Un maxi proceso al estilo italiano, donde este pool que vamos a formar con un protocolo operativo le va a permitir a usted, a través del caso de Duarte y a través del caso Lozoya, tener un maxi proceso antimafia
como los que tuvieron los italianos en la década del 80 y del 90, y ahí van a tener a políticos mexicanos, políticos de Guatemala, políticos quizás hasta de España, metidos en esta red que pueden ser imputados. Ese es el sueño que tenemos todos los que amamos a México. Eso es lo que nosotros queremos para terminar con estos ríos de sangre que han estado padeciendo las mexicanas y mexicanos en su país. Eso es una propuesta, con buenas intenciones, doctor Hertz Manero. No es una crítica a usted. Yo sé que usted tiene buena voluntad y le propuso al doctor Nieto, muy bien, pero transformemos esa buena voluntad política en capacidad técnica. Y la capacidad técnica se la va a dar este pool antimafia. Gracias, Carmen. Disculpen. Gracias al doctor Buscaglia. Doctor Gertz Manero, le toca cerrar este debate que ha durado este tiempo que hemos acordado. ¿Cómo cierra, doctor? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle, doctor, si el criterio de la Corte no fuera el que yo le estaba señalando, no se hubieran perdido por parte de la UIF el número de procedimientos de amparo que se han perdido porque la Corte aplicó el criterio que yo le estoy diciendo. Entonces, ahí hay una contradicción. Es decir, la cantidad de cuentas que han sido desbloqueadas por amparos concedidos por el Poder Judicial Federal nos indica que los criterios de la Corte son en ese sentido. Pero en fin, esa es una parte que es fundamental. La segunda, déjeme decirle, en el asunto de Lidia Cacho, cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido, y logramos obtener, señor, las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener. Y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel. El otro huyó al Líbano, donde tenemos un proceso de extradición. Y el tercero, que es la persona que usted señaló, hemos hecho todas las gestiones y todas las audiencias y todas las tareas que podamos hacer en un territorio en el que nosotros prácticamente tenemos muy poca capacidad de entrada por el número de agentes que tenemos, pero hemos tratado de cumplir con ese caso de una manera constante y permanente. Si alguien ha hecho algo para renovar ese caso y aplicar la justicia, hemos sido nosotros. Es muy injusto decir que nosotros no hemos cumplido con esa tarea. Eso no es así. Yo creo que lo mismo que usted plantea, vamos a buscar lo que nosotros desde un principio quisimos hacer, vamos a buscar la manera de poder trabajar juntos y vamos a hacer un análisis, vamos a buscar la manera también de encontrar el apoyo de ustedes, que es indispensable para que la estructura legal del país permita hacer las tareas antimafia a las que usted se refiere y que en este momento el marco legal no las hace prácticamente imposibles. Vamos a hacerlo juntos, vamos a encontrar una buena solución. Yo le agradezco mucho a Carmen la oportunidad. Ha sido una participación muy larga, pero yo creo que finalmente ha quedado bastante claro el punto de vista de todos nosotros. Y de nuevo mi agradecimiento, Carmelita. Muchas gracias. Gracias, doctor Gertz. Doctor Buscaglia. Carmen, gracias, Carmen, por el foro excepcional, la oportunidad para hacer llegar todas estas propuestas. Aprecio mucho, doctor Hertz Manero, que se haya quedado hasta las 10:30 y que podamos seguir debatiendo y discutiendo propuesas institucionales por el bien de México. Nadie es esquizofrénico, todos queremos el bien de México. Felicidad. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues a los dos, gracias.